Bienvenidos, bienvenidas. Esto es UMA Divulga Podcast. Bienvenidos a Hablando se entiende la ciencia. Como saben, hacemos distintos podcasts que son incluidos en la red UMA Divulga, que es un sello que aloja programas de divulgación científica producidos por la Universidad de Málaga. La labor de Hablando se entiende la ciencia, pues precisamente que con conversaciones que tenemos con distintos investigadores y científicos profesionales de la universidad, pues ustedes, el público, pues puedan entender cosas que a lo mejor dan por sabidas o cosas desde otro punto de vista más riguroso que lo que normalmente se suele hacer en las redes sociales, porque para eso contamos con profesionales. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante porque, sobre todo si viven en Andalucía o en zonas costeras en el Mediterráneo, seguramente lo sufrirán en sus propias carnes, y nunca mejor dicho, porque vamos a hablar del efecto que hace el sol sobre la piel. Es decir, esto va a servir a un aviso, es como un aviso a navegantes para que tengan las precauciones que deban de tener para cuidar su piel y evitar, pues, no solo envejecimiento prematuro, sino también, pues, problemas mayores como pueden ser cáncer de piel o cualquier otro tipo de afección. Antes de presentar a nuestros invitados de hoy, sí quiero recordarles que estos podcasts los pueden oír tanto en la web de UMA Divulga como en distintas plataformas de podcast, como por ejemplo YouTube Music, que en Google Podcast, Apple Music, iVoox, en fin, prácticamente en todas. Y sin más, vamos a comenzar ya con el tema, porque contamos con dos personas, dos investigadores de la Universidad de Málaga que son muy, muy importantes en este tema. Por un lado tenemos a la doctora María Victoria Gálvez Aranda, dermatóloga, y es la responsable del grupo investigador y del laboratorio de fotobiología dermatológica. Bienvenida, María Victoria. Hola, buenas. ¿Qué tal? Y tenemos al doctor José Aguilera Arjona, biólogo, especialista en fotobiología dermatológica e investigador del grupo. ¿Qué tal, José? Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues deseando hablar con vosotros, porque como siempre, antes de empezar a hacer el programa, pues siempre nos tomamos algo y charlamos sobre el tema, y creo que hemos estado más tiempo hablando con el café que lo que tenemos de tiempo para hablar aquí en Hablando se entiende la ciencia, y podría ser esto infinito, ¿no? Porque estáis metidos en muchísimas labores relacionadas con el sol, ¿no? Sí, la verdad es que ya es una trayectoria de que empezó el laboratorio de investigación, bueno, el grupo de trabajo cáncer cutáneo, que pertenece al área de dermatología del Departamento de Medicina y Dermatología de la Facultad de Medicina. Pues ya es una trayectoria, pues casi muchísimos años, pero concretamente casi desde el año 2000. La doctora María Victoria Gálvez y yo pues llevamos trabajando juntos después de cuando volvimos cada uno de su labor dermatológica allí en los distintos hospitales. Yo volvía del postdoctorado de Alemania y nos incorporamos a trabajar directamente en el sol y en la piel. Eso es nuestro tema de trabajo principal. Como siempre le explico yo a mi niña cuando me preguntaba: papá, ¿tú a qué te dedicas? Porque un científico no es tan fácil definirlo. Digo, papá trabaja en el sol y en la piel, en todo. Evitar lo malo que nos llega a la piel del sol y fomentar todo lo bueno. Entonces eso es prácticamente, imagínate tú, y más en esta época del año, la temática que estamos abordando, ¿no? María Victoria, sobre todo tú muy centrada también en la fotobiología. ¿Por qué no nos cuentas qué es esto de la fotobiología? Pues mira, la fotobiología es todo lo relacionado con la luz, con los fotones, que la luz se emite en forma de fotones. Entonces todo lo relacionado con la luz, que casi siempre es la que viene del sol, aunque algunas veces también, incluso de luces artificiales, pueden afectar a la piel. Así que nosotros, la verdad, que en el laboratorio tratamos todos los temas. Por un lado, la fotobiología básica, es decir,
Miramos, por ejemplo, la fotoprotección de los tejidos, del pelo, de la uña, lo que se afecta a la piel a nivel de cualquier elemento. Hacemos también fotodiagnóstico, es decir, personas que tienen problemas con el sol en la piel, que son fotodermatosis, vienen al servicio y le hacemos unos estudios específicos, se llaman estudios fotobiológicos. Y luego también, incluso novedades en fototerapia, también hacemos invenciones, tenemos patentes, un poco para mejorar, en este caso, los efectos positivos del sol, que muchas veces la luz es buena para mejorar muchas enfermedades. Según tengo entendido, hacéis muchísimos experimentos, ¿no? Yo creo que ya está divertido, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, divertido, sí, hombre, es una temática bastante apasionante porque parece que no. Y siempre como solemos decir, ¿no? Nos llegan miles de preguntas, miles de cuestiones que se hace la población general en cualquier temática y directamente, por ejemplo, una de las preguntas que muchas veces algunos temas así curiosos, dice Pepe, llegan pacientes que tienen problemas, que llegan con alopecia, ¿no? O sea, sin pelo. Sí, y se les ven las manchas en la piel, se les ve ya problemas de haberle dado el sol y demás. Y un día Maribí me decía, Pepe, el pelo protege del sol, ¿no? El pelo protege. Y entonces lo que hicimos, un estudio de cuantificación de el volumen de pelo por centímetro cúbico que tenemos que tener en la cabeza para equipararlo con los factores de protección solar que tienen las cremas que compramos en la farmacia. José, tú y yo estamos perdidos. Por eso es, nuestras placas solares, como yo le llamo, son placas solares, la verdad que estamos un poco perdidos. ¿Protege el pelo del sol? El pelo en condiciones naturales, todo viene derivado de la incidencia de cáncer de piel, sobre todo en las diferencias hombre-mujer. En el cuero cabelludo, en el hombre, por el pelo corto, o los que ya llegamos a tener esa falta de pelo con la edad, la incidencia de cáncer estaba más en las zonas de la frente y las calvas, y en los porcentajes mayores de cáncer en la mujer, pues está alrededor de la nariz, las zonas que no están cubiertas por el pelo. Entonces ahí veíamos que el pelo realmente es un preventivo de la generación de cáncer de piel en la cabeza, ¿no? Curioso. Sí, entonces, totalmente. Nosotros lo vemos en las consultas, cuando se dice una persona que tiene un campo de cancerización en el cuero cabelludo sin pelo, porque el que tiene pelo normalmente tiene muchísimo menos incidencia de cáncer que la zona expuesta. O sea que en esa parte sí que es verdad. Y luego, por ejemplo, en alguna fotodermatosis hay una que se llama erupción primaveral juvenil, que afecta a los niños varones, que le salen como unas pompitas en la zona del hélice, del pabellón auricular, sí, precisamente porque el niño tiene el pelo corto, las niñas normalmente lo tienen largo, y ahí se ve también que el pelo en este caso protege también. Bueno, vamos a ver por qué el sol, y vamos a hablar primero del sol, porque evidentemente hay muchas más radiaciones lumínicas que pueden afectar a nuestra salud o a ciertas características, ¿no? Físicas que pueden darnos. Por ejemplo, ultravioleta, que aunque están dentro de la luz solar, pero también están las máquinas de broncearse y todo ese tipo de cosas. Pero vamos a centrarnos primero en lo que no podemos evitar, el sol. Gracias al sol estamos vivos, pero también por culpa de un exceso podemos estar en el lado contrario, ¿no? Dejar de estarlo, ¿no? ¿Por qué es tan peligroso el sol? Pues porque el sol, como bien dice, es fundamental para la vida. O sea que tenemos que vivir con el sol. Pero el filtro, lo que filtra la parte mala es la piel. Nuestro filtro es la piel. Entonces, como todos los filtros, pues cuando va pasando algo que no está bien, lo que se va quedando se va deteriorando. Entonces se deteriora la piel, y justo en la zona donde se abre la piel, que son los ojos, pues también se pueden afectar. Y ahí se producen, por un lado, pues cosas muy buenas cuando pasa la radiación al interior, porque el sol es fundamental para, por ejemplo, la síntesis de vitamina D, para el estado de ánimo, para prevenir el síndrome metabólico, es euforizante, produce endorfinas, o sea que es fundamental, pero sin embargo la piel lo filtra, y entonces ahí se producen como daños a varios niveles. Por una parte, a nivel de las células, se producen mutaciones en el ADN, de manera que esas células mutadas, si no se eliminan, pueden a la larga dar cáncer de piel, por eso sería como a largo plazo. Y a corto plazo lo que se produce es que si no estamos preparados y nos exponemos al sol, sobre todo las personas de pieles más claras, pues se produce una quemadura solar. Entonces eso a nivel microscópico lo que se produce es una necrosis de queratinocitos, que son las células de la epidermis, y se produce una pérdida de la piel. ¿De qué está compuesta la luz solar, por lo tanto? Es decir, porque dentro de las distintas radiaciones hay unas que, digamos, son benignas y hay otras que son
malignas, ¿no? Sí, y ya parece que todo el mundo lo tiene entendido, ¿no? De que cuando llegan los primeros fotones, los primeros rayos de sol de solares, vamos a suponer ahora mismo 11, 12 de la mañana, que es donde ya pega el sol más fuerte, pues tenemos longitudes de onda que han atravesado pues todo lo que es la atmósfera. Gracias a Dios, pues toda la radiación por debajo de los ultravioletas B, es decir, los ultravioletas C, los rayos X, etcétera, han sido absorbidos por la capa de oxígeno, después se transforma en ozono, y es el filtro natural, y lo que nos llega a la superficie terrestre lo podemos diferenciar para que lo tengamos claro en la radiación ultravioleta B, que es la radiación más energética, más agresiva. La que calienta. No, la radiación bueno, B la que es penetra más, claro. La más agresiva y la que lleva en los fotones mayor, vamos a decir, energía asociada. Ajá. Y es la que va a producir el daño en el efecto principal en nuestra piel o en nuestra célula, que es la rotura del ADN celular. Es decir, tiene la energía suficiente para romper moléculas. Después está la radiación ultravioleta A, los famosos rayos UVA. Eso no rompen moléculas, sino lo que hacen es girarlas, abrirlas, y entonces eso hacen otros fenómenos cutáneos. Ahora hablaremos poquito a poco de los fenómenos cutáneos. Tenemos ya dos. Ya tenemos los rayos B, los rayos A. Ahora estamos trabajando muchísimo porque se ha puesto en los últimos 10 años de manifiesto que la radiación violeta, o lo que se llama la luz visible de alta energía, es decir, la luz visible es la que va desde los 400 a los 700 nanómetros, que estamos la banda de los azules, de los verdes y los rojos, es decir, lo que compone el arco iris mayoritariamente. Pues esos azules que están más cerquita del ultravioleta, que es el violeta, tiene la energía suficiente todavía para penetrar también a través de la epidermis, en la dermis, incluso en la hipodermis, y es capaz de producir lo que se llama otro efecto. Si antes hablábamos que los UVB rompen el ADN, que es lo que buscamos que no se dañe, los rayos UVA y esta luz azul o visible de alta energía va a producir efectos oxidativos, o sea, produce desequilibrio en las reacciones químicas de nuestras células y se produce lo que se llama el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es que hay electrones que están desapareados, vamos a hablarlo así técnicamente, y van buscando moléculas para pegarse, entonces oxidamos cosas. La oxidación es una de las fuentes más importantes de otras patologías, por ejemplo, el envejecimiento cutáneo. La degradación de la elastina, del colágeno, es decir, que lo que teníamos un tejido, que era una parte del tejido, que es como la clara, vamos a decirlo así, como la clara del huevo, muy fluido, al oxidarse se va transformando en la clara del huevo cuando se pone a freír un huevo que empieza a solidificarse. Eso prácticamente es envejecer. Empezamos a cartonarnos, vamos a decirlo así. Pero después hay otras reacciones oxidativas pues que van a alterar otro tipo de procesos a nivel de las defensas inmunológicas, porque todo funciona con un equilibrio de células. Pero de momento me está hablando de alterar para malo. En este sentido sí, estamos hablando de sobreexposiciones a esos fotones, es decir, eso son la parte negativa. Porque eso os quería preguntar, aunque vamos a terminar, porque hay más, ¿no? Sí, aparte ahora de vamos a terminar con entonces tú dices, la luz visible es la que nos permite ver, claro está, y tiene su efecto a nivel cutáneo, todavía está muy limitado a nivel de esos daños, porque la energía asociada ya no es tan fuerte, ya nos permite eso, la visión y demás. Pero hay una parte de la radiación que tú lo habías comentado antes, que es la radiación infrarroja. Los infrarrojos es la parte que ya ha pasado del visible, que ya es una onda más larga, que penetra muchísimo más, y su efecto es hacer que los electrones alrededor de los átomos vibren. Y cuando vibran es como si te frotaran la piel con la mano, se calienta. Entonces, a nivel cutáneo, parece ser que los rayos infrarrojos tipo A más cerquita del visible, parece ser que provocan esos fenómenos oxidativos de forma directa, pero se necesita mucha energía. Pero la parte del infrarrojo que nos calienta, lo que hace es acelerar las reacciones del daño, tanto de lo malo de los otros, es decir, la rotura del ADN, la producción del eritema cutáneo, de la quemadura y demás, se acelera. Es como cuando tú tienes agua caliente, el azúcar se disuelve mejor que con el agua fría. Las reacciones químicas, entonces el calor asociado al mediodía en la playa, vamos a decirlo así, los rayos ultravioleta B te están rompiendo la parte esa de las moléculas de la célula, pero lo otro lo acelera más. Entonces el efecto más ampliado. Bueno, vamos a hacer una cosa, porque hasta aquí cualquiera que esté oyendo esto está diciendo, yo ya no salgo a la calle. No, ni mucho menos. Vamos a ver si María Victoria lo dice, vale.
¿por qué necesitamos el sol? Es decir, porque hablamos de, en el caso que está hablando José, un exceso. Claro, esto pero estamos en su hablando justa ya cuando medida, no. ¿qué beneficios tiene el sol y por qué necesitamos que nos dé el sol? Es decir, que nadie diga, como yo no quiero envejecer pronto, no quiero un cáncer, yo ya no salgo más, y si salgo vestido pues como un nazareno. Claro, lo que hay que evitar es la fotofobia, o sea, la solfobia, ¿no? Vamos a decir, porque es verdad que el sol es fundamental para la vida. Y lo que hay que tenerlo en cuenta es lo que hemos dicho antes, que tiene muchísimos efectos beneficiosos y que es muy saludable vivir donde vivimos. Somos privilegiados de vivir en una zona donde hay sol, pero que como la piel es el filtro, es lo que tenemos que cuidar. Entonces, como efectos positivos, pues por un lado es un potente euforizante, aumenta las endorfinas, hay sensación de placer. Hay personas que se van a lo mejor a hacer un Erasmus a un país nórdico donde no hay sol, y esa persona a lo mejor entra en depresión porque vive sin sol varios días. Y de hecho uno de los tratamientos para la depresión es iluminar con algún tipo de luz. O sea que la luz, el sol da vida en ese sentido. Y además, bueno, pues la vitamina D es fundamental para el metabolismo del calcio y de los huesos. Si no hay sol, ¿qué pasa con la vitamina D si no tomamos? Pues mira, hay una cosa que es muy curiosa, que en los países donde hay más sol, sí es verdad que hay más cáncer de piel, y que por eso nosotros tenemos la misión de tener que decir, mira, cuidado porque nos tenemos que proteger la piel. Pero es verdad que en los países que hay más insolación, hay menos cáncer de órganos internos. O sea que de alguna manera parece que la propia vitamina D y que el sol protege frente a neoplasias de órganos internos, pues tipo pulmón, tipo hígado. Con lo cual, si tenemos que sopesar, la verdad que el sol aquí... bueno, pues importantísimo, porque vamos a prevenir unos tipos de tumores que en este caso suelen ser mucho más metastásicos y más problemáticos que el cáncer de piel. Porque el cáncer de piel sí que hay, no podemos descuidarlo lógicamente, porque hay como dos tipos. Uno que sería el epitelial, y dentro de eso está el vasocelular, que se queda en la piel, y el espinocelular o el escamoso, que ya tenemos que tener un poquito más cuidado, pero sobre todo el que tenemos que tener más cuidado de todo es el melanoma, que viene derivado de los melanocitos, de las células precisamente que broncean cuando el sol, o sea, el mecanismo de bronceado es un mecanismo de defensa. Cuando nos bronceamos nos da el sol y el organismo responde con los melanocitos sintetizando melanina. Entonces sí que tenemos que tener mucho cuidado, porque el melanoma sí es un tipo de cáncer de piel que se relaciona con el sol, sobre todo con exposiciones intermitentes en personas que a lo mejor vienen de otro sitio, incluso con las cabinas del bronceado en personas menores de 35 años. Se ha visto, sobre todo en países en Centro Europa, que las utilizan más, se ha visto que se está incrementando el melanoma. Y si el melanoma no se detecta a tiempo, sí que puede darnos problemas. Si se detecta a tiempo, pues la verdad que lo podemos solucionar bien. Pero así que esto es un mal necesario, ¿no? Porque esto de la vitamina D, que bueno, parece ser que mucha gente, y hablamos de nuestra zona, vamos a llamarla zona mediterránea para que nos hagamos una idea, que da igual que estemos hablando de Italia, que de Grecia, que de España, en el que disfrutamos del sol. Pues curiosamente tenemos los niveles bajos de vitamina D, es decir, como si no hubiera tanto sol. ¿Eso cómo es posible? Es decir, ¿es que resulta que ahora no salimos a la calle, que la población se protege demasiado o qué pasa? Esto es una controversia que hay. O sea, la síntesis de vitamina D en nuestro cuerpo viene por dos partes. Principalmente, el 70% de la vitamina D que sintetiza nuestro organismo viene dada por la exposición solar. Es decir, a partir del dehidrocolesterol, que es la molécula que tenemos circulando en nuestro cuerpo, que se acumula en la piel, se produce una síntesis química, giran las moléculas, cambian y se produce ya el metabolismo hasta generar vitamina D. Otra forma es la ingesta, pues, del pescado azul y demás, que sería el otro 30-40% necesario. O sea, lo puedes tomar o por la ingesta, por la alimentación o por la exposición Eso solar. es lo que hacen en los países nórdicos, si no me equivoco, claro, ¿no? Entonces, de hecho, creo que el bacalao libró a una población, no sé dónde, qué país fue, pero si no fuera por el bacalao estarían muertos directamente. Y más en la época, hablamos ya de 200, 300 años, cuando el tema del raquitismo... Los vikingos me parece que eran los que tomaban bacalao. Claro, entonces en ese tipo de poblaciones, la dieta mediterránea, que incluye mucho pescado azul, claro. El pescado azul que tomamos nosotros tiene muchos niveles de vitamina D también, entonces la verdad que se complementa. El problema está que esa dosis necesaria no es que más que problema, es una controversia. Desde el punto de vista dermatológico,
nos exponemos demasiado al sol o mucho. Piensa tú que Málaga, por ejemplo, la Costa del Sol o el Mediterráneo nuestro, el sur de Europa, disfrutamos de más de 300 días de sol al año. 300 días. Por poco que salimos a la calle, sí, te da. Salimos y nos da el sol. Vale, pero salimos vestidos, ¿no? Es decir, sí, eso influye. Pero no, pero ahí es que a dónde iba a llegar una regla matemática que el profesor Holly, que ya es como el padre de la vitamina D y la exposición solar y demás, indicaban que un cuarto de la dosis mínima para producir una quemadura solar, ahora ya te explico lo que es eso, un cuarto es el 1 de julio o en verano al mediodía. Un fototipo bajo, que es decir, pelo rubio, ojos celestes, ojos claritos, la piel blanquita, o el fototipo 3, que es el 60% de la población nuestra, que el pelo castaño, ojos marroncitos, que si nos ponemos al sol nos podemos broncear poquito a poco. Pues estos dos fototipos, lo que se llama el 2-3, después está el fototipo 4, que ya son las pieles más oscuras, el 5 y el 6 son los más negros y demás, y el fototipo 1 son los pelirrojos con muchas pegas, que son nórdicos. Entonces, nosotros, desde el mes de mayo al mediodía, si no nos hemos protegido del sol, entre 20 y 25 minutos al mediodía nos ponemos al sol, al otro día ya tenemos un poquito de la piel roja, es decir, un eritema. Y ese eritema se ha provocado porque se ha roto el ADN por el ultravioleta B. En esas 6-8 horas empieza ya el sistema a querer repararlo. Existe una extravasación de sangre y por eso se pone roja la piel. Todo el mecanismo inmune empieza a trabajar, a protegernos, a repararlo. Y los restos de la reparación, en 48 horas le dicen al melanocito como segundo mensajero: oye, me he quemado, me he reparado o he intentado repararme del todo. Esto no puede volver a ocurrir, y por eso nos ponemos morenos 3 o 4 días después de cuando nos hemos ido a la playa. Entonces, con la vitamina D, esos 20-25 minutos, decía Holly, y ya en experimentos ya muy, muy clásicos, que un cuarto de la dosis para quemarte, es decir, en unos 6-7 minutos al mediodía, vamos a suponer del mediodía, en 5 o 6 minutos, es suficiente para que en un cuarto de tu cuerpo expuesto, muy fácil, los brazos, la cara, el cuello y el escote. Y la calva sí la tiene, que todo y la calva sí la tiene. En esos 5 minutos es suficiente para tener lo que se llama las 1000 unidades internacionales, que es el mínimo para tener una dosis mínima. O sea, sana. Que no cuadra entonces. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues una de las grandes teorías que a mí me gusta mucho, la teoría que dice Mariví, es que nosotros hemos hecho estudios, medimos, que se han cuantificado y se ha publicado, y ahora mismo ha sido una de las bases de tratar esta controversia en España. Es decir, en Málaga existe, porque hecho con todas las medidas de los pacientes que llegan al clínico, de todo el mundo que llega y se le hace una analítica de vitamina D, hicimos un estudio que salió unas tesis doctorales y demás sobre ello, donde los valores más bajitos los tiene la población en el invierno. Y tú puedes decir, claro está, no te expones, estás tapado, sales poco a la calle, hace frío, y en primavera, con un desfase de un mes, tal como va saliendo el sol, ocurre estos máximos de vitamina D. Los niveles llegan a ser normales en el pico de verano, llegan a la normalidad en la media de la población. Hay gente que está por debajo, gente que está por arriba de esta normalidad. Pero tú dices, bueno, y en invierno hay menos. Es que lo mismo no es tan necesaria. Es decir, los niveles naturales que podemos tener es que es lo que hay. Entonces, ¿para qué forzar más la moto? Aunque tú dices, porque claro, desde el punto de vista endocrino, como hay esos valores más bajos, pues dices, bueno, es que vamos a tener roturas de cadera, mucho abuelete y demás. Eso ya otra temática. Y por ahí donde vienen los marcajes de normalidad en la vitamina D. En cualquier caso, supongo que entonces el cuidado que se tiene con la vitamina D es casi que por prevención, más que por otra cosa, ¿no? Porque podríamos vivir con el nivel que a lo mejor es considerado límite bajo. Pero siempre por prevención. El tema es Pero es malo tener un exceso de vitamina D porque te puede pasar, ¿no? Sí, pero bueno, eso es muy raro en la población. Como no te tomes unos cuantos hidroferoles. Eso. Normalmente el exceso va a venir no porque te pongas más al sol, va a venir porque te tomes varias. Y que te diga el médico, hoy tienes que tomar, y luego te infla de tomar sol, y te tomas, en vez de tomarte uno al mes, te tomas. Va a venir el problema con la hipervitaminosis D porque te tomes más medicamentos. O sea que hay que tener cuidado. Es decir, cualquier cosa en exceso, y voy a acelerar un poquito porque se nos acaba el tiempo. Cualquier cosa en exceso es un problema. Vosotros, aparte de vuestra línea de investigación, que hay mucho más de lo que estamos hablando aquí, también hacéis
una labor divulgativa, sobre todo en colegios y demás, con el tema del sol. Bueno, imaginaos que estás en un colegio. ¿Cuáles son las pautas que daría para que nuestros oyentes, que ahora se acerca el verano y llega, como digo yo, el despelote en la playa, me refiero con bañador, pero bueno, que tenemos mucha más superficie corporal expuesta al sol, muchas más horas y quizá horas inadecuadas, ¿cuáles son los consejos que dais, sobre todo para que no te entre un cáncer? Porque para envejecer, pues bueno, pues si se envejece, la piel se envejece, pero sobre todo que no te entre un cáncer y pueda significar algo chungo. Bueno, pues los consejos de fotoprotección, lo primero, concienciar a las personas de que existe esa posibilidad. Y en base a eso, en el sitio donde vivimos, lo primero, evitar la exposición solar en las horas centrales del día, que es cuando más irradiancia solar hay y es cuando más fácilmente te quema. Si estamos acercándonos al verano y hemos estado con ropa cubierta y ahora nos vamos a descubrir, pues también una cosa progresiva. No puedes ir, si te vas a quitar, a poner la camisa larga a una camisa de tiranta y te vas a exponer, pues evitar la quemadura solar. Entonces, estar concienciado en ese sentido. Entonces, la fotoprotección a todos los niveles. Lo primero, hábitos de protección solar. Y sobre todo, el que hemos dicho, evitar la exposición en la hora central del día. Y si estamos en un colegio, pues una cosa, por ejemplo, de decirle a un niño cómo hacerlo, es que mire su sombra. Si una persona mira su sombra, si la sombra está corta, quiere decir que la luz viene muy alta, incide muy directamente, muy direccional, y entonces está muy expuesto. Mientras que si la sombra es larga, la radiación viene más tangencial y entonces tiene menos daño. O sea, eso... Como la gente suele ir a la playa, precisamente, salgo de trabajar a la 1, me voy a la playa, luego vuelvo, se pasan las horas al sol. Hablemos de fotoprotección, pero ya química, es decir, cremas solares, aceites. También hablemos de algún mito. La gente, por lo menos antes, se echaba aceite. Sí. O se mojan. Niño, mójate con el agua que te va a quemar. Bien, vamos primero a hablar de esos mitos. Eso no funciona así, ¿verdad? Si te echas algún aceite, sobre todo si es bronceador, o te echas el agua de la playa, eso no te va a proteger de nada, ¿no? Históricamente el objetivo era ponerte moreno rápido. ¿Cómo te pones moreno rápido? Quemándote. Entonces el objetivo era quemarte. Entonces, como te quema, el moreno ese dura muchos días. Sobre todo si te carbonizas. Claro, ese era el objetivo. O sea, era gente... Y eso es lo que ocurre en primavera, es la incidencia de mayores números de quemaduras solares del año están en la primavera. En Semana Santa, sobre todo. Tú vas a los institutos, porque recuerdo cuando íbamos al instituto y pasaba eso. Es lo que acaba de decir Maribí. Cuando ya arranca la primavera hay un cambio muy drástico en la incidencia de radiación y por tanto a partir de la última semana de marzo hasta la última de septiembre, antes de las 11 de la mañana toma todo el sol que quieres, después de las 5 de la tarde toma todo el sol que quieres. Pero entre las 11 y media y las 5 de la tarde olvídate. Y si lo tomas, ¿qué te echas para protegerte? Vámonos a la playa. Si son niños, y hoy en día ya no hay tanta vergüenza, existen tejidos, existen camisetas muy chulas que son muy cómodas de ponerte. Una camiseta es el mejor filtro físico que existe, un tejido. El poliéster, las camisetas de algodón en nuestro día a día, colores oscuros serían más importantes que los colores claros. No vamos a entrar en toda la discusión porque también son objetos de nuestras investigaciones. Pero por decir estas pautas, utiliza unas gafas de sol en esos momentos del día porque es importante proteger de los ojos. Utilizas gafas, utilizas gorra, utilizas un sombrero. Los que tenemos menos pelo, utilizar gorro, utilizar sombrero, habría que volverlo a poner de moda. Y ahora entras en la playa y si tú no llevas una sombrilla habría que multarte. O sea, eso que están torrijándose. Por irresponsable, ¿no? Me voy a poner 7 horas al sol, pero yo me voy a echar crema para protegerme. No tiene sentido. Si te vas a poner moreno, si vas poquito a poco, vas a ir cogiendo el color moreno. Si yo me está hablando conmigo que todavía no nos ha dado el sol y voy protegido, y como hago carreras de montaña, todo el mundo me dice, tío, ¿tú que estás todo el día en la playa o qué? Y digo, no, es que se va cogiendo poco a poco el color. El tema es no protegerte y huirle al sol, sino tómalo con responsabilidad, hazlo poco a poco. Y lo que tú hablabas de una crema solar, hoy en día utiliza crema solar, pero utilízala bien, como te dice el fabricante, ponte una buena cantidad, ¿no? Para la cara. Y ponte en todo el cuerpo, que parece que la gente se echa un poquito en la frente. Nada más que en la cara y aquí para que no evita, o en el antebrazo, ¿no? Y los hombros se pelan vivos después. Pelado. Entonces, ponte la cantidad suficiente que te recomienda pues el farmacéutico cuando vaya, o te recomienda, es decir, muy fácil, para la cara, un cordón en el dedo índice y otro en el medio, ya es la cantidad suficiente para la cara. Eso mismo, un cordoncito de crema en el índice y otro en el dedo medio para el brazo derecho, para el brazo izquierdo, y hay unas pautas, reaplícatelas
cada 2 horas, cuando te estés bañando mucho, pues cada hora y pico te la vuelves a poner otra vez. Utiliza la sombra. El salir y ponerte la sombra es fundamental. Refrigérate, pero no es ponte en el agua sin tratarte para todo eso. Todas esas son las medidas fundamentales, pero estamos hablando ya de nuevo, siempre terminamos yéndonos a la playa. Pero es más importante proteger a un niño en el recreo del colegio, claro, que desde el mes de marzo salen a hacer deporte a las 1 y pico de la tarde. O sea, hay muchos colegios que no tienen espacios de sombra. Hay muchos colegios que los niños a las 2 de la tarde... No, es que la hora de gimnasia, 1 hora torrijándose. Ahí es donde habría que fomentar que en el colegio hubiera dispensadores de crema antes de salir al recreo. Un mensaje que creo que debería llegar precisamente a los colegios, claro, porque entonces, es que realmente... es una de las planificaciones de nuestra divulgación. Una de las cosas que hicimos, ahora que has dicho tú lo del mito, hicimos un trabajo... Porque siempre decíamos, que lo decíamos los dermatólogos, que había que aplicárselo el fotoprotector media hora antes. Y eso es un mito, eso no es necesario. Lo que te lo tienes que aplicar, eso con 5 minutos antes que te lo apliques, pero bien, por todo el cuerpo, como bien has dicho, por la cara y por el cuerpo. Claro. Pero no te hace falta media hora antes. Es decir, por ejemplo, que si hubiera un dispensador en un colegio y van a salir al recreo, sí, pues te lo puedes poner como antes. en el colegio van con las camisetas de cara y brazo. Claro, efectivamente. Y que en el momento que se lo ponga por la mañana, incluso el niño cuando va a salir de la casa, y va a salir, si se aplica la crema en el brazo y en la cara, que en mi casa lo hacemos todos los días, toda la mañana estás protegido, porque no estás haciendo actividades de revolcarte en la arena, de bañarte más, sino que haces tu actividad normal de tu colegio, tu patio y todo eso. Con eso es suficiente, porque son otros estudios que estamos haciendo también en el laboratorio. ¿Cuánto tiempo permanece el fotoprotector en condiciones normales? Si vas a hacer deporte, ahora ya hay unas nuevas fórmulas. Estamos hablando de factores de protección, porque siempre preguntan, ¿el factor 5 y el 6 o el 10 es bueno? Eso no sirve para nada. 30 para arriba. O sea, entra por la puerta de una farmacia y coge de la estantería el que tú quieras, que lo va a tener de 30 para arriba. ¿Por qué? Porque como somos, vamos a decirlo así, unos ratas poniéndonos crema, pues ponte suficiente. Sí. ¿Por qué? Porque te vas a poner menos de lo normal. Entonces, con un factor alto vas a tener una protección adecuada. Claro. Sal. Si vas a hacer deporte, los hay water resistant, que aguantan mejor el sudor, aguantan mejor la humedad. Pues todo ese tipo de cosas lo hemos estudiado. Hay un efecto muy curioso, también. Vosotros que trabajáis con ultravioleta, y que lo hemos comentado antes, yo también lo había visto, que con luz ultravioleta, con una cámara que vea solo la luz ultravioleta, si tú miras a alguien que se ha echado crema, que lo ve negro, o sea, es totalmente opaco. Son nuestras... De hecho, nosotros lo utilizamos para valorar la eficacia de los fotoprotectores, por ejemplo, cuando nos aplicamos una crema hidratante, si nos ponemos a lo mejor un antimosquito y nos ponemos el fotoprotector que nos ponemos antes o después, pero también, como tiene ese efecto de ver la cara negra, la persona que lo ve se sensibiliza y dice, uy, esto efectivamente hace efecto, aquí tengo algo que me protege. Es que por ahí hemos sacado lo de la permanencia, lo de no ponértelo medio blanco, todo eso ha salido por ahí, por la fotografía. La verdad que el tema es apasionante. Los consejos están más que claros. Sí, protección fundamental, que no hay que olvidarse de eso, hay que disfrutar del sol, pero sabiendo dónde está el riesgo, Las personas de piel clara pues tienen que tener más cuidado, en las horas centrales del día en verano especial cuidado, y luego, bueno, pues sí. Y por último, y esto es para que también mucha gente que tenemos las costumbres de buscar en internet, ¿no? Buscar en internet, a ver si lo que tengo este lunar, un cáncer, o qué crema me he hecho. No hacer caso a redes sociales, ni a TikTokers, ni consejos, que hay algunos que son bastante descabellados, ¿verdad? Hombre, por ejemplo, la Universidad de Málaga tiene profesionales, dermatólogos punteros a nivel nacional e internacional que saben de todo esto. Hay algunos dermatólogos de la academia que ya son TikTokers y demás, influencers, que les puede hacer caso porque son, desde el punto de vista, se conoce a todo el mundo. Y desde el punto de vista nuestro, puesto que hay tanto divulgación así, nosotros creamos la aplicación UV-Derma. Se desarrolló en la Universidad de Málaga, que es la aplicación oficial de la Academia Española de Dermatología. Que se la descargue la gente. Ahí tiene la calculadora de melanina. ¿Pero es descargable por cualquiera? Por cualquiera, ¿dónde? Gratuita. En las plataformas para Google y para... ¿Cómo se llama? Repítelo para aquí. UV-Derma. UV-Derma. Eso es.
meteoskin.uma.es, https://meteoskin, es decir, Sí, piel, meteopiel. metodología, meteoskin.uma.es es la página web donde la UMA te ofrece toda la información a tiempo real del índice ultravioleta que tenemos ahora mismo en la Universidad de Málaga. Las temperaturas, las prevenciones, es decir, Vamos, que para las que nuevas esté tecnologías si estamos uno no aquí está protegido porque no quiere. porque no quiere, si no, que nos lo Evidentemente. pregunten aquí en la OMA, que estamos abiertos a todo lo que haga falta. Pues José Aguilera, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hablarnos de este tema tan importante. Lo mismo a María Victoria. Bueno, Ha sido una verdadera gozada oíros hablar de un asunto de esa manera, ¿no? Tan divulgativa, en la que, bueno, creo que espero que sirva para que mucha gente de los que lo están oyendo no haga esas barbaridades que solemos hacer no de una forma voluntaria, sino precisamente de una forma irracional, por no pensarlo o por seguir consejos de quien no se debe. Y creo que seguir los vuestros es lo más adecuado para todos. Bueno, pues recuerdo de nuevo que si quieren oír estos podcasts y más que tenemos grabados de Hablando se entiende la ciencia, lo pueden hacer en la web de UMA Divulga, en la que además pueden encontrar más programas científicos de este tipo, y que también lo van a encontrar en todas las plataformas como iVoox, Spotify, YouTube Music, Apple Podcast y en umadivulga.uma.es. También recordarles que este podcast es una iniciativa en el plan UMA Divulga, coordinado por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Divulgación Científica de la UMA, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Y ahora vamos a la segunda parte del programa, que ya saben que es UMA Editorial Recomienda. Y nos encontramos en el último tramo de Hablando se entiende la ciencia, en la sección que, como saben, dedicamos a los libros que se publican en UMA Editorial. O sea, esta sección en concreto la llamamos UMA Editorial Recomienda, porque se buscan libros y autores y traductores y todo este tipo de investigadores, pues, que hacen una labor importante dentro de una cosa tan importantísima como es la lectura. Hoy contamos con Fernando Toda Iglesias, que fue profesor titular de Historia de la Lengua Inglesa en la Universidad de Sevilla y catedrático de Traducción e Interpretación en la Universidad de Salamanca, donde además impartía traducción literaria y traducción audiovisual inglés-español hasta su jubilación en septiembre de 2018. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues muy bien, encantado de estar con vosotros. Sí, lástima que esta conversación tenga que ser por teléfono, pero bueno, estás en Salamanca. Pues sí, efectivamente estoy en Salamanca, en donde di clase, como acabas de decir, y donde me he quedado después de jubilarme y muy a gusto. Sí. Sí, pero bueno, tú serás como... no te conozco demasiado todavía, pero creo que eres de los que, aunque se jubilen, siguen en activo, ¿verdad? Sí, sigo en activo. Me gusta seguir haciendo cosas, entre otras cosas la traducción de la que vamos a hablar hoy, del Wallace. Ajá. La hice ya después de jubilarme. Sí. Y colaboro pues en la UNED. Vengo la semana pasada, la anterior, estuve dando una charla en la UNED, que lo hacemos todos los años. En fin, sí, sigo en activo. Sí, en activo, porque has hecho la traducción de la que vamos a hablar, que es La gesta de Sir Guillermo Wallace. Exactamente. Eso es algo que a los que no somos de letras, como suelo decir, nos suena, pero cuando nos dicen de dónde viene ese nombre, todos decimos, ¡ah! Bueno, de hecho, en la película de 1995, Braveheart, Sí. ahí está la figura, ¿no? Sí, la figura de William Wallace. de William Wallace es efectivamente el protagonista de la película del 95, Braveheart, efectivamente, sí. Que fue primero una novela, fue de estas que salen a la vez casi la novela y la película. O sea que yo creo que está la novela ya escrita pensando en la película, y de hecho yo tengo la primera edición y ya en la portada sale Mel Gibson vestido de Braveheart. Sí. O sea que salieron a la vez. A la vez, ya es difícil. Pero bueno, esto en concreto, ¿en qué se basa? Es decir, la película y el libro, ¿en qué se basa? Pues la película y el libro en realidad se basan precisamente en el poema del siglo XV
que traduje yo y que publicó una editorial el año pasado, en 2023. Uh-huh. Y ese es un poema escrito en 1478. Más o menos esa parece ser la fecha de composición. Y es un poema muy largo, escrito en pareados, sí, que son casi 12.000 pareados. Es decir, es casi 4 veces más largo que el poema del Cid. Ajá, y tú te has molestado en hacer la traducción a español. Sí, la primera traducción, claro, que se ha hecho. Es la primera vez que se ha traducido al español y la verdad es que no estoy muy seguro a cuántas otras lenguas del mundo se ha traducido el poema propiamente, quitando versiones hechas al inglés moderno. Sí. Que esas sí se habían hecho algunas ya en el siglo XVIII se hizo una. Lo que pasa que esa que se hizo en el 18 era muy en el estilo de las traducciones y de la tradición de traducción en el siglo XVIII, que era que los traductores muy libremente recortaban o añadían cosas y comentarios por su cuenta. Sí. Entonces, en el 18 se hizo una en verso, en inglés moderno, o sea, moderno para el siglo XVIII, porque el escocés del 14 en el que estaba escrito, del 15 en el que estaba escrito, ya muy poca gente podía leerlo. Y entonces esa es en realidad la que seguramente leyó el que escribió Braveheart, que además se apellidaba Wallace él mismo. Sí. Y de hecho él tiene a bien decir, pero más o menos como en broma, que él en cierto modo siente que es como descendiente de los Wallace, o sea, que no es muy probable, pero bueno. Bueno, hablando de la película y hablando también del poema y hablando de los libros, ¿está muy exagerado el personaje? Hombre, muy exagerado en la película yo creo que no, si comparamos con lo muy exagerado que está ya en el poema original. Sí. Que el poema original está escrito con la clara intención de ensalzarlo mucho como prototipo de la defensa de los derechos de Escocia, porque lo que pasa en realidad en el poema y lo que ocurrió en la historia es que Eduardo I de Inglaterra invadió Escocia, que eran entonces 2 reinos completamente distintos. O sea, los dos ocupaban la isla de Gran Bretaña, pero Escocia al norte era un reino independiente y lo llevaba siendo siglos. Y entonces lo que ocurre, y eso se cuenta en el poema, y se da a entender también en la novela y en la película, es que Eduardo de Inglaterra aprovechó que los escoceses no se pusieron de acuerdo en un momento, que se habían quedado sin rey, porque el rey había muerto, se mató Alejandro III cayéndose del caballo. Entonces, en teoría, ya su hijo había muerto también y su nieta, que tenía que ser reina, sí. En un principio hay una regencia y la niña es la que tenía que reinar, pero la niña muere también. Entonces no se ponen de acuerdo entre hasta 13 pretendientes distintos sobre quién tiene que ser rey, y no se les ocurre mejor idea que pedirle a Eduardo de Inglaterra que actúe como de árbitro. Porque en aquel momento se llevaban bien Escocia e Inglaterra, y Eduardo entonces aprovecha y nombra un rey títere, que es Balliol, porque él dice: yo nombraré a rey a alguno, pero se tiene que someter a mí, tiene que reconocer que yo soy rey por encima del rey de Escocia. Entonces nombra a este Balliol y lo trata como a un títere, y entonces en un momento que ya le empieza a exigir muchas cosas y hombres y dinero para sus propias guerras contra los franceses, Balliol, aconsejado por los nobles de Escocia, se resiste y dice que no. Entonces Eduardo I entra en Escocia, hace prisionero a Balliol y se lo lleva prisionero a Inglaterra, y ya toma Escocia directamente por la fuerza, y impone ingleses en todos los cargos importantes, incluidos los eclesiásticos. Y entonces es cuando Wallace, con algunos otros escoceses nobles, él no era noble al parecer, él era si acaso de la pequeña nobleza, sí. Pero y entonces se alzan en armas contra Eduardo I, y ahí empieza lo que se llama la primera guerra de independencia de Escocia. Yo creo que esto habría dado, en vez de hacer una película, hacer una serie, ¿no? No digo porque tiene bastante la historia, valga la redundancia. Sí, claro, porque en la historia ya, tanto en la novela
se ve, en el poema sí que se cuenta un poco todo esto que te acabo de contar, Sí. pero en la película y en la novela ya empieza prácticamente cuando ya está Escocia invadida por los ingleses, Ajá. sí. Supongo que tu trabajo de traducción es más complicado que el propio trabajo de hacer el guión de una película, que es ficción y pueden permitirse ciertas licencias, ¿no? Claro, porque yo una claro, de las... eso, lo que te iba a preguntar es, en sí, lo primero, ¿ha sido una idea tuya el traducirlo o es que te lo han encargado o es un proyecto de investigación? ¿Cómo ha sido esto? No, la verdad es que esto fue una idea mía. Y fue una idea mía hace ya muchísimos años meterme con las historias sobre la guerra de independencia de Escocia, porque cuando yo era profesor de Historia de la Lengua Inglesa en Sevilla, pues yo daba dialectos medievales del inglés, entre los cuales está el escocés, que es muy parecido entonces al inglés del norte. Por cierto, que querría que quedara claro que cuando digo escocés aquí, lo digo como ellos dicen Scots, Sí. o sea, no es el gaélico que se habla en Escocia todavía hoy, es la evolución del anglosajón en Escocia. Ajá. Entonces, yo me empecé a interesar por eso. Y entonces llegué al otro poema sobre las guerras de independencia, que es el Bruce. Ajá. Porque en realidad quien llega por fin a ganar frente a Eduardo de Inglaterra y a recuperar la independencia es Robert Bruce, o como yo lo llamé en mi traducción, Roberto de Bruce. Ajá. Entonces yo decidí que iba a traducir ese poema, y ahí no era un proyecto de investigación, es decir, fue una idea mía, pero sí que pedí una de las ayudas a la traducción del Ministerio de Cultura. Y entonces obtuve una ayuda a la traducción del Ministerio de Cultura que me permitió, en aquellos años, entre otras cosas, comprarme mi primer ordenador portátil. Vaya. A primeros de los 90. Sí, sí. Y con él me fui a Escocia y estuve un tiempo allí. La traducción me llevó más tiempo, pero estuve allí investigando y sobre todo utilizando el diccionario del escocés antiguo, Sí. que entonces, claro, solo se podía consultar en papel y era carísimo y no lo podíamos comprar ni para el departamento ni yo. Y encima todavía no estaba ni siquiera acabado, le faltaban 2 volúmenes, me parece que llegaba hasta la T o así. Total, que hice eso. Y entonces ya publiqué el poema ya hace muchos años en el Colegio de España en Salamanca, y pensé, pues ahora me toca hacer el Wallace, que es Sí, sí. en realidad el Wallace sería como si dijéramos la precuela del Bruce, Ajá. porque aunque está escrito 100 años después, cuenta lo que ocurrió Claro, antes, cronológicamente, justo claro. antes. Claro, Cronológicamente O sea es que- anterior. cronológicamente la historia que cuenta es anterior, pero está escrito 100 años después. Ujú. Y entonces yo dije, bueno, pues luego haré el Wallace, porque además eso me permitía, esto en cuanto a la parte académica o científica, dices, es mejor hacer primero el otro poema, primero porque está escrito 100 años antes y sobre todo porque el Wallace recoge muchas cosas del Bruce. O sea, claramente él se lo había leído y de hecho alguna vez lo nombra, el libro de Bruce lo llama él. Sí. Y lo que pasa que es que, de hecho, incluso toma historias, batallas que aparecen en el Bruce, pero las aplica a Wallace, como si las hubiera peleado Sí. Wallace o en sitios parecidos. Entonces, convenía hacer eso primero. Y entonces yo me dije, pues después del Bruce haré el Wallace. Y ya ahí viene una historia un poco personal, que es que yo entonces trabajaba en Sevilla, pero justo por esos años me vine a Salamanca otra vez, porque en realidad yo me había licenciado en Salamanca, aunque me doctoré en Sevilla, Sí. porque abrieron la Facultad de Traducción aquí en Salamanca. Entonces me vine y eso ya me cambió un poco, porque entonces me puse a hacer, digamos, traducción de cosas más modernas y a enseñar traducción y inglés para traductores y traducción audiovisual, subtitulado y doblaje, y entonces dejé aparcado el Wallace y dije, bueno, pues cuando me jubile. Y una vez jubilado lo hice. O sea, eres hombre de palabra, ¿no? Sí, al final dije, pues ahora sí. Venga, por ahora me pongo. Y entonces lo propuse a una editorial porque sabía que iban a empezar la colección esta de biblioteca contemporánea y me dijeron, sí, no importa que sea antiguo, queremos que sean libros que pensemos que todavía hoy día sean relevantes. Ujú. Y claro, una de las cosas que gustaba era decir, vamos a explicar a la gente que tiene la idea de Wallace desde la película Braveheart, que sí que fue muy famosa en España,
que claro, yo ahora doy por hecho que todo el mundo ha visto, pero cuando me paro a pensarlo, va a hacer el año que viene 30 años que se hizo. Sí, sí. Con lo cual los alumnos de cuarto y quinto de carrera no habían nacido casi ni habían nacido cuando se estaba haciendo. Pero bueno, la reponen en la tele muchas veces y yo creo que ha quedado. O sea, casi todo el mundo la conoce. Entonces dije, pues vamos a contar el poema y esta era la parte, digamos, más científica. Y vamos a hacer una traducción del poema completo sin añadir ni quitar nada. Y eso me da pie a una pregunta importante. Vamos a ver. Sí. El original es un poema en pareados. Sí. Tú tienes que traducirlo lo más literal posible. Pero claro, así es muy difícil que consigas hacer también versos, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido la opción? Yo opté por hacerlo en prosa y ya lo había hecho con el Bruce, lo había hecho también. Porque los pareados, claro, o sea, yo me veo incapaz, la verdad, de hacer 12.000 pareados y que salgan, y como tú muy bien has sugerido, que si intentas hacer algo en verso vas a perder algo del contenido, claro. O sea, porque tienes que alterarlo para que te salgan bien los versos. Y además a mí, que yo sí que creo que la poesía conviene traducirla como poesía, pero creo que eso es importante sobre todo para la lírica. Y pues si tienes un soneto, es bonito hacer el soneto en verso, aunque sea manteniendo los endecasílabos y demás. Uh-huh. Pero es que estos poemas tan largos se solían hacer, entre otras cosas, empareados para que fueran fáciles de recordar, claro, a los juglares que los recitaban y a la gente que los oía. Y la verdad es que a veces algunos de los versos son bastante ramplones, entonces no me parece que merezca la pena. Algunos son buenos, pero otros pues está muy claro que está hecho así para que le rime. Entonces yo opté por la prosa. Bueno, pues nos queda indicar a nuestros oyentes pues dónde pueden conseguir el libro, aparte de que en UMA Editorial está. ¿Hay algún otro punto más en el que se pueda adquirir? Pues yo creo que lo más fácil es a través de UMA Editorial. O sea, sí sé que está en algunas librerías, porque cuando hemos hecho presentaciones, pues aquí en Salamanca estuvo en Letras Corsarias, en Madrid ha estado en la librería Gastambide, en Reus, que estuve hace poco, estaba en la librería Gaudí, pero yo no sé, yo creo que lo más fácil es entrando en la página de UMA Editorial, sí, ahí se llega y se puede comprar online desde allí para que te lo manden por correo, o se puede comprar la versión electrónica, digamos como si fuera un Kindle, el PDF. Sí. Sin duda muy, muy cómodo. Bueno, Fernando, se nos ha acabado el programa. Muchísimas gracias por tu participación. A ver si tenemos ocasión de que vengas por aquí, por el sur. Pues, y oye, podemos volver a hablar de Wallace. Encantado, porque siempre me agrada mucho ir por el sur. Viví casi 20 años en Sevilla y Málaga he ido mucho en mi carrera profesional y me gusta mucho ir, o sea que estaré encantado de ir por allí otra vez. Bueno, pues por aquí estás disfrutando de la jubilación, buen momento para darte un paseíto también. Por aquí. Pues sí, efectivamente. Bueno, pues Fernando, muchísimas gracias. Recordar a todos los que nos oyen que hemos hablado del libro La Gesta de Sir Guillermo Wallace, que para los que no sepan quién es, está basado en la película Braveheart de Mel Gibson. Y bueno, es un libro de narrativa, aunque se basa en el original, que eran versos. Pero si me permites, más bien al revés, claro, la película está basada en este poema del siglo XV. Sí. Y efectivamente es historia, pero es historia muy manipulada. O sea, el autor, que solo sabemos que se llama Harry, el autor manipula para engrandecer a Wallace y hacer que los ingleses resulten los archienemigos, y para recordar a los escoceses que nunca deben volver a ceder ante los ingleses. Bueno, como es todo un culebrón, sí, creo que puede ser muy interesante de leer. Además es verdad que se lee bastante bien, se lee como una novela y tiene episodios muy divertidos a veces. O sea pues nada, por eso estás en la sección de UMA Recomienda. Muy bien. UMA Editorial Recomienda, es decir, para más exactitud. Pues lo dicho, Fernando, muchas gracias tanto por tu labor, para que los demás pues podamos disfrutar de ese tipo de obras, y muchas gracias por estar aquí en Hablando se entiende la ciencia. Pues muchas gracias. A ti. Pues muchísimas gracias por oírnos, y recuerden, lo he dicho ya varias veces, pero no me canso, que pueden oír tanto este episodio como anteriores y de otros programas de divulgación científica de UMA Divulga
en las plataformas iVoox, Spotify, YouTube Music y Apple Podcast. Así que muchísimas gracias a todos y nos oímos en el próximo programa. La red Podcast Humadivulga es una iniciativa coordinada por el Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.